El periodismo está en constante transformación y nuestro invitado de hoy ha dedicado gran parte de su carrera a conectar lo teórico con lo práctico, impulsando la educación en nuestra universidad con su amplia experiencia no solo en lo educacional, sino también en lo periodístico. Hoy no solamente tenemos a un profesor de tiempo completo, sino también tenemos a alguien que cuenta con proyectos como Alter Ego y Otros Tiempos. Hoy nos acompaña el profesor Javier Ernesto García Wonquit, docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Privada del Norte, sede Breña. ¿Qué tal, profesor Wong? Muy buenos días. Soy Oscar Domínguez para Cara a Cara con la Noticia de la revista digital Día 30. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes. Muy buenos Hola, días, disculpen. ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Mucho gusto y agradecido también por la invitación, por tener esta oportunidad y otro espacio para poder conversar. Sí, la verdad como ya yo lo conozco desde quinto ciclo, tercer ciclo, desde muchos cursos atrás, y cuando me hicieron proponer profesores para poder hacer esta entrevista, yo propuse este primero porque es alguien con el que tengo mucha confianza. Y ya para comenzar con la entrevista, me gustaría hacerle la primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué decidió estudiar la carrera de periodismo y qué lo llevó a ser docente después? Bueno, yo decidí estudiar periodismo porque me gustaba mucho leer, ¿no? Las letras era el tema principal que yo sabía que iba a poder estudiar, ¿no? A diferencia de los números, y era la carrera más afín a lo que yo veía sobre literatura, ¿no? No pensé tanto en estudiar literatura en sí porque lo que yo empecé a leer fueron periódicos, ¿no? Leía muchos diarios, los suplementos dominicales, me gustaba mucho el trabajo, yo conocía los nombres de varios periodistas y creo que eso fue el primer acercamiento a pensar en algo ya más real, ¿no? Laboral, ¿no? Y empecé a estudiar en el 2000 y acabé en el 2005 y curiosamente en poco tiempo me llamaron para ser jefe de prácticas, ¿no? Fue el 2008. En ese momento yo no tenía claro que iba a enseñar, me gustaba más estar detrás, ¿no? Hacer esta labor de apoyo, de asistencia, ver equipos, ¿no? Pero no duré mucho tiempo porque en realidad inmediatamente me pasaron a cursos y por suerte fueron de redacción, que era algo que me gustaba también. Poco a poco fui familiarizándome con la dinámica de la docencia, ¿no? Al inicio tuve muchos profesores también que me ayudaron a eso porque no es algo que uno estudie específicamente, ¿no? El manejo de los grupos, las dinámicas y demás. Y fue para mí un reto en ese momento. Claro, o sea que para ser docente uno tiene que también saber manejar alumnos. Bueno, supongo que ya más adultos, no tan niños, no tan jóvenes, o tal vez muy jóvenes en algunos casos. ¿Recuerda su primera clase? Creo que más que la primera clase recuerdo el primer año porque lo curioso pues es que a veces uno tiene en una semana 3 grupos distintos, ¿no? Entonces así el primer día no, pero sí recuerdo que la primera semana de clase para mí era muy extenuante, ¿no? Acababa muy cansado y era también por ahí el ímpetu, el ánimo de querer contagiar y despertar a los chicos, involucrarlos, ¿no? Creo que me sirvió también tener buenos alumnos. Cuando uno siente que los alumnos reciben muy bien lo que uno les comparte y funciona, siente que está por buen camino, ¿no? Yo también digo, a veces eso tiene que ver con los chicos, ¿no? Es ya una cuestión de cada uno, de su propio interés y de su En la habilidad. universidad uno como que ya tiene que hacerse responsable de si quiere sacar buenas notas o si quiere ser un buen profesional también, ¿no? Ya no es como en el colegio. Sí, exacto. Por ejemplo, yo en esa época no era tan común encontrar libros o utilizarlos en clase y yo siempre se los pedía, ¿no? Y después he visto alumnos ya egresados que recuerdan mucho eso, ¿no? Que yo les pedía llevar algunos libros, ¿no? Porque era algo que yo hacía como estudiante, ¿no? A pesar de que me dejaban leer separatas, en esa época uno imprimía separatas y las llevaba a clase, yo siempre llevaba igual un libro, ¿no? Y en esa época era al revés, eran los profesores que se acercaban a mí y me decían, ¿qué estás leyendo? ¿No? Y me gustó mucho porque hubo profesores con los que aprendí justamente por eso, por haber llevado un libro y tener algún tema de conversación. Usted más o menos lleva siendo docente desde el 2008, que fue cuando, bueno, inició su carrera como docente. ¿Eso lo hizo alejar un poco del periodismo o lo mantuvo todavía en la misma línea? Ha sido, creo, más una cercanía, porque tal vez, claro, si yo me hubiera dedicado 100% al periodismo hubiera tenido más libertad o también un trabajo más demandante, ¿no? Yo me levanto muy temprano y a veces veo los noticieros de la mañana y veo a compañeros míos de clase que entran a trabajar a las 5 o 6 de la mañana a los noticieros, ¿no? Claro, es un trabajo muy duro y dedicado. Y en mi caso me permitió explorar otros campos, ¿no? Por ejemplo, la revista Otros Tiempos que mencionabas surgió como un proyecto para enseñarle a los alumnos a hacer revistas, ¿no? Entonces la idea de hacer una revista y decirles, claro, como las revistas que ustedes encuentran en las que trabajan 50, 100 personas, parecía demasiado,
lado, ¿no? Entonces les mostraba cómo yo había producido una revista con un equipo más pequeño y que es algo que ahora se hace de manera más cotidiana, ¿no? Que los periodistas trabajan a veces solos, en grupos muy pequeños, ¿no? Y que aún así pueden realizar y crear productos muy, muy interesantes. Sí, me cuenta justo de que tiene colegas que, o sea, aparte de ser agentes, también están más cerca de la labor periodística en la parte de la televisión. Pero hay veces en casos en que profesores, o sea, son buenos profesionales, pero a veces no son buenos profesores. Y usted ya con su experiencia, no sé si podría comentarnos qué es lo que requiere un docente para poder ser docente, ¿no? Bueno, alguien que desea ser docente para poder hacerlo bien, para poder hacerlo bien. Sí, yo creo una cosa que me di cuenta, más que por experiencia personal, por profesores que yo veía que llegaban a las universidades y que por ahí no pasaban de un año o de un ciclo, es que tienen que confiar un poco en los alumnos, ¿no? A veces uno piensa que tiene que ser policía y estar persiguiéndolos por la nota o porque estén atentos o intentar pensar que ese tipo de presión funciona. Creo que también a veces es mejor darles retos y dejarlos que ellos vayan por su cuenta y tengan un poco más de libertad, ¿no? Porque si no, uno siente que si no entregaron exactamente lo que uno les pidió, no estuvieron atentos o no cumplieron el objetivo, ¿no? En cambio, es mejor dejarlos que busquen sus propios objetivos dentro de lo que uno les quiere enseñar y tiene que cumplir por sílabo. Y a partir de eso ver cuál es su creatividad, su iniciativa y a veces también su propio interés y su propio reto, ¿no? Se trazan objetivos que a veces son incluso mayores que los de un curso y ahí es donde salen trabajos que participan después en concursos y ganan premios, ¿no? ¿Tiene alguna experiencia con eso? ¿Algún grupo que usted enseñó que fue más allá ese proyecto? Sí, lo que yo más recuerdo y siempre comparto en clases es que el 2013 con un grupo de alumnos hicimos un trabajo de crónicas, cada alumno presentó su crónica y yo tenía en esa época como 60, 70 alumnos y de ese grupo seleccioné algunos que habían hecho un buen trabajo, ¿no? Seleccioné 22 crónicas más o menos y pasamos un proceso de edición más amplio, ¿no? Y que incluso ya fue acabando el ciclo. Y acabaron el ciclo 9 alumnos de los 22 con un trabajo ya más corregido, lo presentamos en un libro digital, ¿no? Se lo envié a algunos amigos, colegas, algunos medios, publicaron alguna pequeña reseña porque era un libro solo digital, pero el año siguiente, en el 2014, nos llamó una editorial para imprimir. Y bueno, yo le digo a esos 9 chicos que participaron, tuvieron el privilegio de ser alumnos de cuarto o quinto ciclo y ya tener un libro publicado en el extranjero incluso, porque no era una editorial local y no tuvieron que pagar nada, ¿no? Claro, el libro se distribuye a pedido, ¿no? Es una modalidad por ahí un poco más cara, ¿no? de impresión, pero en esa época pues yo compré algunos libros, los tuvimos en las bibliotecas y era una idea de continuar, ¿no? Y yo he intentado siempre motivar a los alumnos a eso. Bueno, sí, 2014 ya fue más de 10 años Sí. realmente. Y creo que ahorita últimamente no hay tanta... La gente ya no lee tanto impreso. Y eso me va, bueno, más que nada a la siguiente pregunta. Y es que ya usted lleva mucho tiempo enseñando. Y en la pandemia fue un cambio radical en la manera en cómo enseñar. La post-pandemia, ¿no? sé cómo puedo adaptar eso. ¿Cómo puedo adaptar? ¿Cómo puedo enseñar periodismo a estas nuevas tecnologías? Con el internet tan presente hoy en día. Sí, mira, yo, bueno, cuando ocurrió lo de la pandemia, yo no recordaba, pero yo ya venía haciendo aulas virtuales desde el 2011. El 2011 yo creé una aula virtual en Google y ahí les subía materiales y demás, ¿no? Ya existían las aulas virtuales dentro de las universidades, pero casi nadie las utilizaba, porque todo era impreso, los alumnos iban a clase y por ahí que conseguían los archivos o se los pasaban por correo, ¿no? Y ya tenía ese espacio, ¿no? Y ya tenía esa experiencia. El año de pandemia, como no sabíamos todos el mismo marzo, ¿no? qué iba a pasar, yo ya estaba en clase y le enviaba a mis alumnos audios en los PowerPoints. En el PowerPoint iba un botón y ahí había un archivo de audio. Y el archivo de audio tenía 10 minutos. Entonces era un complemento para la clase, ¿no? Después nos empezamos a acostumbrar a eso, al uso de archivos en audio. Y ya después salió pues toda esta fiebre de los podcasts y demás que nosotros ya habíamos explorado por ahí, ¿no? Y creo que lo principal también es pensar que hay que hacer otro tipo de trabajos, hay que hacer otra dinámica en clases, pero igual me parece una forma interesante porque el mundo cambió para muchas cosas y es importante que nos adaptemos siempre a todas esas circunstancias. La manera de comunicar más que nada, ¿no? Sí. Porque yo me acuerdo una frase que decía, no muy el periodismo, sino la manera en cómo hacerlo. Es algo que a mí sí me quedó mucho, muy presente. Y bueno, con respecto a su actualidad ahorita, profesor, usted también es profesor a tiempo completo, no sé si está realizando alguna actividad que
relaciona al periodismo mientras está en la docencia? Sí, bueno, yo ahora trabajo como colaborador en algunas revistas, pero lo principal que hago es que soy editor para una página web de museo americano-japonés. Está en Los Ángeles, ellos tienen una página web y publican en 4 idiomas, en portugués, español, en japonés y en inglés, y yo soy el editor de los contenidos en español, ¿no? Entonces mi trabajo allí es menos demandante quizá, pero ya es algo fijo, trabajo con ellos desde hace muchos años y mi labor puntualmente es corregir todo lo que se publica en español, ¿no? Incluso ellos tienen eso de que, como hablan todos distintos idiomas, te preguntan, ¿está todo bien? Sí, ok, porque Todo bien. no conocen en español, ¿no? Claro, ellos principalmente están en Estados Unidos, ¿no? Y lo mismo hacen con la gente que escribe en portugués y en japonés, ¿no? Y lo interesante es que muchas veces también invito a alumnos a que colaboren ahí porque es un proyecto abierto, entonces pueden enviar también sus textos. ¿Y lo mantiene bien? O sea, el equilibrio entre ser docente a tiempo completo, porque yo tengo entendido que es a tiempo completo con esos trabajos de colaboración. Sí, porque por mi parte ya me he acostumbrado y he aprendido a manejar mi tiempo. Y yo más o menos desde el 2006 trabajo en la misma modalidad que es, soy freelance, ¿no? No trabajo para un medio específicamente, colaboro con varios y digamos organizo mi tiempo, ¿no? Y eso es algo que me permitió también en pandemia no tener tantas dificultades. Yo ya trabajaba en casa, ya tenía una oficina en casa. Entonces ese cambio para mí fue menos drástico porque ya venía acostumbrado desde el 2006 a trabajar por mi cuenta, ¿no? Y recuerden que estamos en Cara a Cara con la Noticia por parte de IA 30, plataforma digital. Ya, profesor, continuando con la entrevista y yéndonos un poquito más al ámbito, un poco diferente, ¿no? Más al ámbito periodístico, y es que, ¿hacia dónde cree que nos llevará las redes sociales con esto? ¿Nos hará peores o mejores comunicadores? Bueno, creo que son retos y hay muchos periodistas que están haciendo cosas muy creativas. Antes hacer un video en poco tiempo era algo imposible, ¿no? Las productoras se podían tardar meses y ahora hay alumnos que hacen contenidos muy buenos en minutos, ¿no? Tienen mucha creatividad para el manejo de equipos, están pendientes de las tendencias, ¿no? Quizás siempre va a faltar informarse de fuentes más diversas, ¿no? Que es lo que yo les digo, si alguien no ha experimentado ir a una obra de teatro, no ha escuchado ópera en vivo, no ha tenido otro tipo de experiencias, no va a tener un registro amplio como para familiarizarse con otros lenguajes narrativos, ¿no? Entonces sí es importante pensar que no solamente se consume el celular, sino que el periodista tiene que utilizar más fuentes para después volcar el contenido a ese tipo de plataformas, ¿no? Usted siempre habla acerca de la libertad, ¿no? De que no tiene que estar, digamos, detrás del alumno, sino que el alumno tenga esa libertad. Usted tiene una opinión, entonces, sobre cómo debe ser la metodología de las aulas. No sé si podría compartirnos un poco. ¿Cuál sería su mundo ideal? Sí, yo creo que siempre es importante que el alumno sienta esa libertad para proponer también cosas en ese espacio y es interesante cuando se dan por ahí dinámicas diferentes y ellos mismos se sorprenden de lo que se hace en clase, ¿no? Entonces, de vez en cuando yo intento hacer ese tipo de dinámicas y que ellos piensen que también pueden proponer, ¿no? A veces me dicen, ya, ¿y cómo hacer el examen final, no? Le digo, no sé, hagámoslo juntos, ¿no? Y pensemos cómo podría ser un examen final en el que ellos sientan que van a exigirse más que en los demás trabajos, que van a mostrar un gran logro y a veces hasta salen ideas interesantes, ¿no? Hay grupos que me proponen hacer cosas, ¿no? Que incluso a veces se ponen de acuerdo en todo el aula y organizan sus propias actividades y demás. Entonces, a mí me parece que por ese lado es interesante pensar que el docente está ahí un poco para orientar, pero que mientras más ideas haya y más gente proponga cosas que quiera hacer o conocer, va a sentir que el aprendizaje es mucho más vivencial, ¿no? ¿Cree que la malla curricular de la universidad, a lo menos con el tema periodístico, está bien estructurado? ¿Cree que encuentra alguna oportunidad de mejora en la malla curricular de la universidad? Sí, yo creo que en el caso del periodismo, sobre todo, los tiempos cambian tan rápido que es más, creo que a veces ponerle una etiqueta a un curso puede ser limitante, ¿no? Y yo al final les digo, el periodista termina haciendo un poco de todo, a pesar de que los periodistas después reniegan un poco de eso, ¿no? De que tengan tantas obligaciones para poder producir algo, tengan tantas demandas, pero creo que hay carreras igual de exigentes y que también les piden hacer muchas cosas a la vez. Es cierto que sirve mucho la especialización, yo sí creo que uno tiene que decir, yo conozco mucho de este campo, para lo otro puedes recibir apoyo, ¿no? Pero también tienes que estar familiarizado, ¿no? Y a mí me quedó una referencia del trabajo periodístico que he hecho. En una ocasión entrevisté al dueño de un hotel que me decía, yo sé cuánto tiempo se debe tomar a alguien en tender una cama, porque yo lo he hecho.
Entonces, si uno sabe tender una cama y es gerente de hotel, entonces puedes conocer todos los procesos que hay en ese espacio, ¿no? El periodista tendría que hacer lo mismo, ¿no? A veces decirle a alguien, haz una foto, suena muy sencillo, ¿no? Pero una buena foto puede tomar mucho tiempo o poco. Solamente la persona que ha experimentado ese proceso podrá medir eso con mayor exactitud y poder ser más justo con el trato hacia los comunicadores, ¿no? Sí, justo comenta acerca de estar en todos los espacios y usted lo ha estado también porque ha tenido proyectos como Alter Ego y otros tiempos. Sí. ¿Me podría más o menos explicar cómo nació esos proyectos? Claro, en el caso de otros tiempos fue esta idea de hacer una revista cultural, que es un ámbito en el que yo ya me venía desempeñando. Quise reunir colaboradores de muchas partes del mundo también para romper esa idea de que uno necesita un gran prestigio o un gran medio de comunicación o mucho respaldo detrás para lograr un buen contenido, ¿no? Y yo logré para esta revista que se produjo más o menos durante un año, tener colaboradores de México, de Argentina, de Polonia, de varios países en los que los periodistas o los comunicadores, porque había fotógrafos, había escritores, ¿no? Vieron el espacio y les gustó, ¿no? Era una revista digital únicamente, en ese momento era un piloto, ¿no? Para intentar que más gente viera que es algo que ahora el periodista tiene que hacer, ¿no? El periodista ahora tiene que ser un emprendedor, tiene que desarrollar sus propios proyectos, sus propias marcas, sus propias iniciativas, ¿no? Yo he escuchado que ahora todos tienen que ser comunicadores porque todos tienen que saber vender su trabajo. También es cierto, ¿no? Sobre todo yo lo veo mucho cuando en reuniones de la universidad estamos en espacios de formación con profesores de otras carreras y ellos cuentan lo mismo, ¿no? Profesores de derecho cuentan que necesitan que los estudiantes comuniquen muy bien sus argumentos, ¿no? En otras carreras se les muestra también que la redacción es importante para poder presentar una idea y que sea convincente, ¿no? Entonces creo que por ese lado también es algo que va creciendo y que también es una oportunidad para el periodista, una oportunidad laboral. A mí me empezaron a pedir capacitaciones también en distintos grupos fuera de lo académico y tenía mucho que ver con esa habilidad, ¿no? Sí, exactamente. Yo más bien participé en unas charlas, habían para, pues, cómo ser convocable para unas convocatorias de trabajo y quienes explicaban eran también comunicadores. Estaba, me acuerdo, Clara Jarada, que era una presentadora de TV Perú, y otra que era Lorena Treyes, que trabajaba para Cruz del Sur como comunicadora. La verdad que mismo te dicen, ¿no? Tienes que saber venderte, tienes que estar confiado, tienes que aprender a saber cómo desenvolverte para poder ser, digamos, empleable, la palabra es el empleable. Y claro, eso también es un trabajo más para los comunicadores, que también justamente saben eso, comunicar sus ideas. Sí, aquí en la universidad hay mucho de esa oportunidad, ¿no? De trabajar ante cámaras, de desempeñarse en distintos roles, ¿no? Y ahí uno va encontrando cuál es la oferta del mercado laboral también, ¿no? Es cierto. Últimamente a mí me comentó que estaba dedicándose o estudiando una especialización en lo que era gestión cultural. Así, porque quiere hacer como que periodismo cultural. ¿Cómo así nació esas ganas de querer saber acerca de eso? Bueno, yo tuve la suerte de eso, ¿no? De que a mí me gustaba leer los dominicales, los suplementos culturales de los periódicos. Y uno de los primeros trabajos que conseguí fue en el turismo y en notas sobre el Perú en general, ¿no? Entonces me llamaban para hacer entrevistas, recorrer un poco distintos lugares y buscar a personas de distintos rubros. En ese momento era turismo y moda, ¿no? Y después empecé a desarrollar bastante relación con la comunidad peruano-japonesa, ¿no? A partir de eso empecé a trabajar en un medio, más o menos en el 2008, en la revista Kaikan de la Asociación Peruano-Japonesa, y empecé a ver todo el mundo que hay detrás, ¿no? De una institución que necesita comunicar, que tiene sus propios espacios y que por ahí también brindaba otras oportunidades, ¿no? No solamente uno podía, en mi caso, escribir en las revistas, sino también participar en talleres, tenían un espacio como una biblioteca, un centro cultural que tenía una galería de arte, tenían festivales, distintas actividades que uno veía que comunicar puede ser mucho más variado dentro de esos espacios. Y empecé a estudiar una maestría en gestión cultural justo antes de la pandemia, y llegué a terminar en el año de pandemia. Y a partir de eso es que he ido desarrollando otro tipo de proyectos o de perfiles laborales, ¿no? La librería Alter Ego era una idea también para conectar con escritores, ¿no? Y me ha permitido trabajar directamente ya como representante con escritores de Arequipa, de Argentina, y crear otro espacio laboral ahí también que tiene mucho que ver con la cultura y con la comunicación, porque finalmente ellos
traen sus libros, pero hay que contar en qué consisten para que alguien se anime a comprarlo, ¿no? ¿Qué cree que nos falta, profesor, con el tema de la cultura? ¿Cree que el peruano o el limeño tal vez no está bien culturizado? Porque veo que siempre se habla de que el limeño es muy alienado. Sí, yo creo que el principal problema a veces es que no hay espacios suficientes para todos y que la mayoría suele encontrar en la mayoría de espacios el mismo tipo de contenido, ¿no? Yo recuerdo que cuando era chico que lo que digamos más escuchaba era salsa, ¿no? Pero no me imagino no haber escuchado otro ritmo musical, ¿no? En mi caso se escuchaba salsa y mis abuelos por ahí escuchaban otro tipo de música más clásica o más antigua, como boleros y demás. Pero yo tenía la oportunidad por mi cuenta de explorar la música y de buscar rock y todas las variantes del rock, de buscar rap y distintos estilos, hip hop y demás, reggae, ¿no? Y en pocos años y sin ayuda de nadie, de curiosidad, encontré muchos ritmos musicales, ¿no? Eh, Creo que eso falta en general en todo el ámbito cultural, ¿no? Que uno no sienta que solamente se puede quedar con un tipo de música, ¿no? Lo bueno es que ahora los artistas, muchos, están haciendo eso, ¿no? Rompen esa barrera de decir, yo solo toco este género, ¿no? Y eso ayuda a Claro, crear ahora se quieren cultura. llamar no solamente cantantes de un género, sino se quieren llamar artistas para que puedan usar muchos géneros como, bueno, el reggaetón, combinándolo con la cumbia. Sí, yo he escuchado, hay artistas peruanos que combinan eso. La cumbia, la chicha, hacen una combinación y sale a veces cosas muy interesantes. Obviamente, una amiga me comentó de que no se escucha mucho en Perú. Le falta todavía, como se me dice, más espacios, creo, Sí, para eso. sí. Y piensa que lo mismo pasa, por ejemplo, en el arte, ¿no? Los pintores no encuentran más espacios que las galerías de arte porque Lima no tiene espacios suficientes para murales, ¿no? Ya poco a poco han ido creciendo, ¿no? Creo que tendrá 6, 7 años que Lima se ha convertido en una ciudad más abierta a los murales, tal vez un poco más, unos 10, 12 años, pero podría ser muchísimo más, ¿no? Hay países a los que la gente viaja para fotografiar sus murales, ¿no? Podría ser una oportunidad aquí, ¿no? Lo mismo puede ser con la fotografía, lo mismo puede ser con la música y con las danzas, ¿no? Creo que se pueden crear otros espacios, pero tiene mucho que ver también con la decisión política, ¿no? Porque ya hemos visto autoridades que, por ejemplo, impiden a los chicos bailar en algunos lugares, les cierran espacios que antes eran, que no tenían ningún uso, Espacios ¿no? públicos para jugar, para Y, bailar, y para esa, enseñar. esa es una manera también de censura, ¿no? Solo que no se ve de una forma tan drástica, pero igual afecta la libertad de alguien de querer salir y expresarse, ¿no? Ya dejando un poco de lado la parte cultural, volviendo a la parte periodístico, ¿cómo cree que ha afectado la inteligencia artificial a los periodistas o a las comunicaciones? Bueno, ¿Cuáles son los nuevos retos? sí, yo al inicio era muy desconfiado en cuanto a el uso de una herramienta que te quita la posibilidad de tú desarrollar algo manualmente o de manera más directa, ¿no? Y creo que es algo que siempre se ha dado, siempre ha habido herramientas que te ayudan a cortar caminos, ¿no? A encontrar atajos, a simplificar labores. En algunos casos me parece que funciona bien cuando es una segunda lectura de las cosas, ¿no? Pero si igual uno no aprende, por ejemplo, a dibujar y solamente utiliza herramientas de inteligencia artificial que dibujan por ti, nunca vas a poder encontrar cuál es la expresividad de eso, ¿no? No es lo mismo decirle a la inteligencia artificial ponme una cara triste que uno buscar formas de retratar la tristeza, ¿no? La inteligencia artificial te dará una enorme variedad, pero que tú elijas una cara triste puede ser también que pienses en algo que tiene que ver especialmente contigo y que te ayude a expresarte, ¿no? Creo que por ese lado es un apoyo que no debe verse como un reemplazo, ¿no? Porque si no es como decir, ya no voy a usar las piernas y voy a usar una silla de ruedas, ¿no? Es más cómodo, ¿no? Puede ser que si es eléctrica llegues más rápido, pero te vas a olvidar de usar las piernas y de ver que se tiene otra experiencia usándolas y creo que eso no debe perderse igual en el crecimiento de esta tecnología, ¿no? ¿Cree que hay un peligro en que las nuevas generaciones dejen de pensar con la inteligencia artificial? Sí, porque justo Criterio ayer, analítico creo que sí, sería. sí, justo ayer yo escuchaba una reunión de periodistas que estaban por desarrollar una página web, ¿no? En la que querían escribir y contar textos en formato de ensayo, ¿no? Y justamente lo que proponían era eso, ¿no? Necesitamos un espacio para pensar libremente, ¿no? De lo que sea, ¿no? De la cosa más mínima, como puede ser que te duela una muela o que hace mucho calor o que no sabes qué hacer cuando te da insomnio, ¿no? ¿Qué es lo que puedes aprovechar?
escribiendo sobre cosas que tú solo piensas, ¿no? Que te den esa libertad y no pensar que a todo se lo puedo preguntar a una computadora que como responde cada vez con mayor naturalidad, pues uno ya lo empieza a sentir natural, ¿no? Sí, esa parte hasta a veces da miedo. Creí que, justo yo estaba viendo un video acerca, bueno, de Deutsche Welle, que hablaban sobre que somos bueno, la generación del 2000 o de 2005 para arriba, la que han salido con un coeficiente intelectual menor. Usualmente siempre íbamos hacia arriba, ahora somos la primera generación que va hacia abajo. Yo no sé si eso tiene que ver con la inteligencia artificial, no sé. Sí, puede ser interesante ese análisis que mencionas porque a veces cuando uno no tiene todo fácil, te obliga a buscar nuevas soluciones, ¿no? Y puede ser que la solución no sea la mejor, pero el proceso, al ser más arduo, al ser más abierto y libre, te da la posibilidad de explorar en ti mismo qué tipo de soluciones darías, ¿no? Y al final yo siento que cuando uno pasa por ese proceso se siente satisfecho por el esfuerzo. Es un poco raro Sí, es decirlo. cierto. Hay gente que tal vez no lo ha vivido, ¿no? Yo incluso le digo a los alumnos siempre, todos deberían tener una amanecida, ¿no? Una amanecida trabajando es una manera de ver que el trabajo duro La es... satisfacción no solamente haber acabado, sino también ver la nota. Y a veces uno pone un poco más de nota, pero dices, pero sí, pero sabes que yo lo he hecho. O sea, yo lo he hecho Sí, totalmente. además que cuando te gusta la carrera empiezas a ver que puedes darle mucho más y que al final eso es lo que hace que tú digas, ok, ¿a qué le quiero dar mucho más? ¿No? Le quiero dar mucho más de mi tiempo a producir un video, a crear música, a escribir, ¿no? Y ese esfuerzo adicional te hace ver que en eso te gustaría dedicar el resto de tu tiempo, ¿no? Y como última pregunta, profesor, ¿qué proyectos le espera al profesor Wong para el 2026? Tanto profesionales como personales o hasta deportivos. Sí, bueno, a mí lo que siempre me ha interesado es poder crear comunidades, grupos para ver esos temas que por ahí son de mi interés, ¿no? Como dice, a mí me gusta mucho el fútbol y en la universidad he encontrado muchos estudiantes que realizan periodismo deportivo y he Demasiados visto, diría yo, profe. sí, Demasiados pero periodismo también he deportivo. visto que hay bastantes medios que buscan periodistas deportivos, así que parte de crear esta comunidad en LinkedIn para que ellos se junten es que puedan ver qué intereses tienen en común, qué retos de repente libremente pueden decidir iniciar, porque a mí me pasó, por ejemplo, que como periodista trabajaba en distintos temas y durante algunas temporadas había que capacitarse para algo en especial, ¿no? Por ejemplo, cuando se dieron los Panamericanos en Lima y cuando fueron las Olimpiadas en Tokio también, ¿no? Era un reto para mí decir, me gustaría viajar con la delegación peruana, cubrir, ¿no? Pero eso requiere una planificación. Y creo que la idea de crear este espacio es que también los alumnos puedan conversar y ver qué retos se plantean, ¿no? Yo quiero aprender a hacer locución para narrar partidos de fútbol, yo quisiera esto, ¿no? Viajar y poder hacer notas en el extranjero, hay que manejar idiomas, hay que conocer bastantes aspectos, pero creo que una vez que todos comparten cuáles son sus inquietudes, por ahí pueden encontrar retos en común y trabajar juntos, ¿no? Antes de irnos, quizás hacer una pequeña dinámica un poco interesante con usted, se llama ping pong, y es que yo le voy a decir una palabra, una frase, y usted me va a decir lo primero que se le venga a la mente, ¿está bien? Sí, dale. Genial. Un libro, Estrella distante. un escritor, Roberto Bolaño. frase, El periodismo se vive. propósito, Seguir mejorando y retándome a mí mismo. periodismo, Una pasión. un consejo. Perseguir tus sueños. Bueno, y esto ha sido todo en esta entrevista. Muchas gracias con el profesor Javier Ernesto García Wong Kit. Yo lo conozco como el profesor Wong, todo el mundo lo conoce como el profesor Wong. Y si quieren volver a ver la entrevista, lo pueden encontrar en www.dia30.com en la plataforma digital de la universidad. Yo he sido Oscar Domínguez y esto ha sido Cara a Cara con la Noticia.